Habíamos recorrido más de 50.000 kilómetros en el Canadá, empleando los más modernos y sofisticados medios de locomoción, como helicópteros, hidroaviones, aviones o barcas a motor. No podíamos, sin embargo, abandonar el fascinante país sin recorrer largamente, como lo hicieron los buscadores de metales preciosos, los pioneros y los tramperos, estos paisajes que caracterizan y hacen inconfundible al gran país de Norteamérica. La marcha por la taiga, el bosque representativo del norte del planeta, es un verdadero placer. Durante el corto verano, el suelo se cubre de plantas rampantes, de arbustos, de gramíneas, de flores. El bosque, ajeno a la labor destructora del hacha o de la motosierra, constituye un todo homogéneo en el que, además de las plantas diversas, pueden encontrarse los maravillosos animales que constituyen el objetivo de nuestra marcha. Como lo hicieron los antiguos cazadores de pieles, buscamos un roedor que está en el escudo del Canadá junto a la hoja del arce. Me refiero, amigos míos, al castor. El nombre científico, Castor canadensis. Las pieles de castor fueron el móvil de la gran industria peletera de Hudson Bay y de los territorios del noroeste. Y un hombre que vive aislado en el bosque en una antigua cabaña va a ser nuestro guía, el suizo Charles, en la prospección de los castores. Pregunto a este hombre solitario que pasa su vida en una antigua cabaña de trampero, el lugar donde podemos encontrar a los castores, el tiempo que tardaremos en llevar a cabo nuestra película. Puntualmente nos va informando de todas estas cosas. Nos llaman la atención las golondrinas que nidifican en el alero de la vieja casa de madera, exactamente igual que en la patria suiza de Charles, de donde él partió huyendo de la civilización hace muchos años. Ha encontrado un paraíso y para nosotros va a ser un guía inestimable. Gracias a él podremos conseguir nuestro propósito. Terminada nuestra conversación con Charles, descendemos hacia el lago de los castores. Nada más llegar a la orilla, nos encontramos ya con las marcas características y representativas de estos grandes e inteligentes roedores. Me refiero, amigos míos, a la madera cortada, a los troncos de toda suerte y tamaño tendidos en tierra, a los tocones, característicos del trabajo de los incisivos del castor. Estos animales dependen enteramente de la madera para sobrevivir. Llevan a cabo un corte característico en los abedules, en los sauces, en los chopos,
y en toda esta flora tan propia del Canadá para utilizar la madera tanto en su alimentación en invierno como sobre todo en la construcción de sus casas fortines y de sus diques. Tomamos fotografías del trabajo de estos asombrosos roedores que son capaces de talar en pocas horas grandes árboles. Típico es el corte que llevan a cabo con sus herramientas portentosas. Enormes algunos de los árboles que derriban, si se les compara con su talla y su peso, de unos 25-30 kilos en los machos más corpulentos. Pero, ¿podremos observar a los castores realizando su trabajo en pleno día? Sabemos muy bien, y nos lo ha dicho Charles, que los castores son roedores nocturnos. Tras una larga exploración por las lagunas, los lagos y los ríos del territorio del Yukón en el parque de Kluane, encontramos un lago apropiado donde se ha instalado una familia de castores que cuenta con 2 habitáculos. Pacientemente podemos descubrir a uno de ellos que nada en silencio con el cuerpo en inmersión. Únicamente se descubre la cabeza y la cola que le impulsa como si fuera una hélice de movimientos lentos. El castor, abundantísimo en otros tiempos en toda Norteamérica, en buena parte de Europa y en Asia, fue prácticamente exterminado en algunas regiones cuando la gran fiebre de la caza de pieles para la industria peletera. Nosotros vamos a llevar a cabo una estratagema que tenemos la esperanza nos permita filmar a estos portentosos animales. Pero antes podemos realizar una sucinta descripción anatómica. Perfectamente adaptados a la vida acuática, los castores, que son los segundos de los roedores vivientes en tamaño, pueden ocluir las fosas nasales, los orificios auditivos mediante esfínteres especiales. Se propulsan empleando su cola plana y las extremidades posteriores palmeadas. Pero mientras estudiamos la anatomía de los castores, voy contando yo a mi colaborador Manolo Peña, técnico de sonido del equipo, la estrategia que vamos a emplear para obligar a los castores a trabajar de día. Las cabañas de madera de los castores tienen la particularidad de que la entrada es subacuática, está por debajo del agua. Entonces el castor, para meterse, se sumerge y llega aquí a esta plataforma perfectamente ventilada porque tiene unos canales de aireación, unos conductos aquí en la parte alta. Al haber roto nosotros el dique, va a descender el nivel del agua y entonces la entrada de la cabaña se va a quedar al alcance de cualquier enemigo de los castores. Pero ellos, espero, que rápidamente empiezan a reconstruir el dique para que vuelva el nivel del agua y mantengan esa situación tan formidable que hace que el castor, que es un roedor grande de buen tamaño, esté al salvo, por ejemplo, del lobo, del coyote o del lince. Efectivamente, los castores son grandes constructores de diques. Para mantener el nivel de los lagos artificiales que realizan, en los cuales están ubicadas sus casas fuerte, se ven precisados a mantener constantemente el nivel del agua. Esto favorece no solamente la vida de los propios castores, sino de algunos animales, como los alces, que se alimentan en verano y primavera de vegetación sumergida. En este aspecto, la misión ecológica de los castores no puede ser más beneficiosa. Hasta tal punto es así que en toda Norteamérica se han repoblado los castores en aquellos lugares de donde desaparecieron como consecuencia de la caza masiva de pieles. Ha llegado a lanzarse en paracaídas
en las regiones inexpugnables a los castores que iban dentro de cajas que se abren automáticamente cuando tocan el suelo. Deambula la focha americana por el lago de los castores. Y nuestra cámara, descendiendo lentamente desde los troncos de los abedules que constituyen la materia básica para la construcción de los habitáculos y de los diques, y cuya corteza es el alimento invernal de los castores, va a descubrir la brecha que acabamos de llevar a cabo en el dique. El agua se precipita ruidosamente por ella. En unos pocos minutos descenderá el sagrado nivel del lago artificial. Tienen sentidos los castores para darse cuenta de este hecho inmediatamente. Apenas comienza a precipitarse el líquido elemento por la brecha abierta en el dique, cuando uno de los adultos se dirige rápidamente hacia el lugar. El explorador comienza a inspeccionar la obra. Inmediatamente descubre la ruptura de la esclusa. Parece como si tomara notas mentalmente de la cuantía de los daños. Y raudo se va hacia el fondo del lago, hacia la zona donde están ubicadas las casas Fortín. ¿Cómo comunicará nuestro castor a sus semejantes que ha surgido un daño en las obras hidráulicas? Los antiguos indios llamaban a los castores los pequeños hermanos que hablan, precisamente por esa razón, por la rapidez con que una colonia de 12 o 14 individuos se comunica los hechos que tienen lugar en aquellos intereses vitales para su supervivencia. 3 especímenes llegan a la ruptura del dique. Estos lo examinan con mucho más detenimiento. Evidentemente, si el nivel de las aguas desciende medio metro, quedarán al aire libre las entradas de las madrigueras donde en este momento los castores están sacando al mundo a los tiernos pequeños. Resulta imprescindible que el trabajo de reparación se lleve a cabo lo antes posible. ¿Serán capaces, amigos míos, los castores, de cohibir la enorme hemorragia que está dando al traste con todo el equilibrio de sus obras hidráulicas? ¿O esperarán quizá a que se haga de noche para reparar el daño? Esta era la duda que nos atormentaba mientras uno de los castores parecía comer las hojas de una rama de abedul caída al agua. Pero pronto descubrimos a un gran espécimen que lleva una rama mediana prendida por los incisivos. ¿Serán capaces los castores de reparar la brecha en pleno día? Si así fuera, sería esta una de las pocas ocasiones en las que se ha podido filmar esta actividad del pueblo castor, como llamaban a estos animales los antiguos indios. Poco después
llega un gran transporte. Un castor que trae, cogida por la punta, una gran rama. Parece que es el primer tapón que van a colocar para que vaya reteniendo después el barro, las raíces y las ramas mayores en la reparación de la brecha. Efectivamente, este trozo arbóreo ramificado se va a fijar perfectamente al suelo y va a impedir que lo arrastren las aguas casi torrenciales en el escape de la laguna. Se dice que los castores fueron los inventores del cemento armado. Podría afirmarse también que lo fueron de la sierra mecánica. Este gran ejemplar, sin embargo, parece que desiste de obtener una buena viga para apuntalar la obra en el dique. Quizá la prisa le lleva a la búsqueda de material más ligero. El gran problema reside en el hecho de que la fuerza de las aguas sea mayor que la rapidez en el aporte de materiales por parte de los castores. Un gran tapón de raíces mezcladas con barro. No nos atrevemos, sin embargo, a utilizar el suspense como aliciente en esta filmación. Ha podido comprobarse que prácticamente no hay ruptura de un dique que no puedan reparar los castores si el número de los habitantes de un lago excede a los 10 o 12 individuos. Son tales las capacidades para la ingeniería de estos roedores, es tan grande su inteligencia que lentamente van taponando cualquier tipo de brecha que se lleve a cabo en sus lagunas artificiales antes de que el nivel de las aguas descienda peligrosamente. No tiene que sumergir tanto la cabeza para comer, como consecuencia de nuestra obra, el joven alce que está atiborrándose durante todo el día con las plantas subacuáticas. Ha retornado el gran castor al tronco del abedul y aquí deberíamos plantearnos nosotros una pregunta. ¿Cómo ha tomado las dimensiones que le van a permitir cortar un puntal a la medida de la brecha? Esta es una de las muchas incógnitas que tenemos aún acerca del comportamiento animal. Siguen, entre tanto, los compañeros del castor, que ahora está talando el tronco del abedul en la reparación de la brecha. Los incisivos del castor, de autoafilado y crecimiento continuo, actúan como garlopas sobre la blanda madera del abedul. Lentamente, sus compañeros van aportando barro mezclado con raíces, piedras, simples plantas acuáticas, todo cuanto puede ir cohibiendo la pérdida de agua en el pantano familiar. El gran adulto va a rematar la obra. Pero no solo debe cortar la madera, sino transportarla hasta la brecha del dique. En el agua, el trabajo resulta ya mucho más fácil. Ha podido comprobarse, aunque aquí no nos haya sido posible firmarlo, dada la estructura de las presas, que los castores han construido canales hasta de 300 metros de largo para transportar la madera por un auténtico laberinto que se interna en los bosques.
Este trabajo favorece la reproducción de los peces, la irrigación de las tierras y cambia prácticamente la ecología de regiones norteamericanas enteras. El hermano castor, el pequeño hermano que habla, se dirige hacia la presa con el gran puntal. Va a estar, sin embargo, muy terminada la obra cuando llegue con el gran madero. Otros componentes de la colonia habrán transportado simultáneamente, aparte del cemento armado, grandes y fuertes puntales que colocan atravesados con objeto de que la presión del agua no arrastre los materiales blandos. Y ahora, cuando los castores parece que han cohibido finalmente la pérdida de agua en su pequeña laguna, nos hacemos nosotros una nueva pregunta. ¿Son realmente inteligentes? Hablando de inteligencia a escala humana, estos grandes roedores. El trabajo que han llevado a cabo, que ha consistido en examinar primero el daño que acabamos de causar en su dique, que ha consistido después en aportar los materiales necesarios para cegar la pérdida de líquido, en colocarles adecuadamente, en mezclarles para que la presión del agua no les empuje, en llevar a cabo, en definitiva, una obra que los seres humanos no hubiéramos hecho mejor. ¿Son inteligentes los castores en el aspecto de inteligencia que apreciamos los seres humanos? Es decir, una inteligencia reflexiva, capaz de reaccionar de maneras distintas ante diferentes situaciones. Los etólogos que han estudiado durante años con todo detenimiento el comportamiento de los castores en la naturaleza y en el laboratorio nos dicen, queridos amigos, que no. Que los castores actúan según un comportamiento hereditario, que no necesitan comunicación de experiencias como hacemos los seres humanos a través de aquel lenguaje que pensaban los indios que poseían los pequeños hermanos castores. Que ante la ruptura del dique bastará el estímulo de la pérdida de agua, del descenso del nivel en su presa, para que automáticamente, y esta palabra resulta dramática, se pongan a trabajar. Sin embargo, parece que la experiencia adquirida da unos ciertos matices a estos automatismos, a estas pulsiones instintivas, a este comportamiento no inteligente en el sentido cultural, en el sentido humano, que ha llevado a las poblaciones de castores a realizar obras con tanta rapidez y perfección como no podían hacerlo los seres humanos antes de la invención del cemento armado y de las máquinas que nos permiten actuar sobre las corrientes de agua. Ante nuestros ojos, la brecha reparada. El pajarillo palustre, que ha sido testigo cerca de su nido del trabajo de los castores, puede también estar tranquilo porque no va a perderse ni en un centímetro el nivel preciso que ecológicamente necesitan los distintos habitantes de esta red fluvial modificada y mantenida por los castores. Aún pasarán horas que nosotros sintetizamos en algunas tomas, terminando la reparación de la brecha. Podríamos decir que refuerzan el primer tapón con objeto de que una rápida crecida, motivada por las lluvias del verano, no vaya a romper nuevamente la presa.
el largo dique aparece intacto ante nuestras cámaras. Ha pasado así miles y quizá millones de años. El pueblo castor ha mantenido las características de inmensos territorios donde viven otros muchos animales, algunos tan importantes para el hombre como el alce. Terminado el trabajo de reparación del dique, los castores se dedicarán inmediatamente a acicalar su pelaje, a limpiar sus sensitivas vibrisas, a lamerse las manos, a quitarse las porciones de material que han quedado entre sus dedos sensibles. Pero un visitante más peligroso que los naturalistas del hombre y la tierra va a turbar el pequeño banquete residual de los castores. Me refiero, amigos míos, a la llegada del grizzly, el temible oso pardo norteamericano. Pero el nivel de las aguas es ya óptimo. La entrada de los fortines es subacuática. No tiene nada que temer el pueblo de los pequeños hermanos que hablan. Pronto retornan las lluvias. Los escasos centímetros perdidos en el pantano de los castores volverán a recuperarse. Nosotros hemos cumplido con nuestra misión. Les hemos mostrado en una jornada apasionante cómo no solamente el hombre es propietario de esa actividad que orgullosamente llamamos la tecnología.